de la iglesia adquiera la paz y lo que necesita para vivir dignamente. Dios les bendiga. El Señor continúe bendiciendo sus vidas en esta tarde. Les invito a buscar en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Ahí encontramos la cuarta palabra que nuestro Señor expresa desde la cruz. Marcos 15, versículo 34. Esta misma frase la encontramos en Mateo 27, 46, dice exactamente lo mismo. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las escenas más asombrosas que nosotros encontramos en todo esto que está sucediendo en la cruz del Calvario. Jesús está en la cruz, a punto de morir, después de tanto sufrimiento físico, después de tanto sufrimiento emocional. Expresa esta dura frase que es hasta paradójica para nosotros entenderla, y con tanto significado espiritual dentro de este maravilloso escenario de la redención. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos sentir lo que Jesús pudo haber experimentado por unos minutos en nuestra propia existencia. Jesús no era cualquier persona. Jesús era el Hijo de Dios, santo, 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 3 veces santo. En Él no había culpa, en Él no había pecado. No había ningún motivo para Él estar en ese momento en la cruz. El motivo principal fue obedecer a su Padre, cumplir ese propósito. Él estaba ahí por ti y por mí. Estaba ahí porque nos mostró su amor y nos mostró que tanto estaba interesado en cumplir lo que el Padre le había dicho. Por la condición en que se encontraba Jesús en la cruz, en ese instante, cargando el pecado de toda la humanidad, tu culpa y mi culpa. Jesús experimentó una de las situaciones más difíciles y totalmente nuevas para él. Jamás él había experimentado el dolor de sentir cómo el Padre le dejaba por un instante. Lo dejaba solo. Él experimentó esta situación. Experimentó en su espíritu que su comunión con Dios en ese momento estaba interrumpida, era rota, de repente estaba destruida, y sentía esto que para él era nuevo, un dolor nuevo. Ser desamparado era nuevo para el Señor Jesús. Fue un dolor tan profundo que vivió por amor a nosotros. Si hay algo que nosotros podemos resaltar de la vida de nuestro Señor Jesús, es que siendo hombre y siendo el Señor también, nunca descuidó su comunión con Dios. Si hay algo que él valoraba, era ir todos los días a la presencia de Dios, buscar la dirección. Así que podemos imaginarnos lo que él pudo haber sentido en ese momento, en que él en la cruz cargaba todos nuestros pecados y sentía el abandono, como Dios le daba la espalda de alguna manera, no lo miraba porque cargaba ese pecado nuestro. Todo lo que está en las Escrituras acerca de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección tenía que cumplirse. Estaba escrito. Y los estudiosos dicen que al Jesús citar esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que también la encontramos en el inicio del Salmo 22. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era recordarle a toda la multitud que tenía enfrente
que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de una palabra que ya se había dicho antes, que era necesario que se cumpliera hasta el final. Así que esta expresión, además de ser un grito de angustia de parte de nuestro Señor Jesús, al mismo tiempo fue un canto de alabanza, porque Él se estaba dando cuenta que todo se estaba cumpliendo. El plan de Dios se estaba efectuando. Y así quiero terminar esto. Todo hacía parte de un plan. Todo hacía parte del plan del amor de Dios para con la humanidad. El amor de Dios para nosotros. Jesús estaba padeciendo, Jesús estaba sufriendo, pero todo fue necesario para que hoy tú y yo experimentáramos la más grande manifestación de su amor redentor. Jesús fue obediente hasta la muerte y enfrentó todo tipo de sufrimiento físico, es lo que más vemos, físico, emocional, al ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y espiritual, al cargar en sí todo el pecado de la humanidad. Pero valió la pena, valió la pena. Él pagó el precio y valió la pena. Además, aplaude con fuerte al Señor. Es un aplauso de gratitud para Él. En esta escena, cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados y nos da la redención, hay algo tan valioso que Jesús nos dio también. En esa experiencia que Él tuvo, que Él no quiere que nadie más la tenga. Nadie más, Él no quiere que nadie más sufra lo que es sentirse abandonado por Dios. Además de morir en la cruz por nuestros pecados, murió para que tuviéramos comunión con nuestro Padre. Si hay algo que tú y yo tenemos que valorar hoy, es eso que el Señor hizo por nosotros. Hoy podemos acercarnos y decirle: Abba, Padre, Padre mío, te amo, eres mi Dios, lo planeaste todo para mí porque me amas, eres mi Señor. Valió la pena todo lo que el Señor hizo por nosotros. Valió la pena su sacrificio. Y esto quiero que te llene de gratitud y te llene de adoración al Señor, porque Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 19, versículo 28. La palabra que me corresponde es la quinta palabra: tengo sed. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Una palabra muy sencilla, pero una palabra muy cierta para nuestro Señor Jesucristo. Algunas corrientes cristianas de principios de siglo, estuve leyendo un poco sobre esto, hablaban o enseñaban acerca de una herejía, un tipo de herejía, era llamada docetismo. Ellos trataban de decir que Jesucristo vino en espíritu y estaba en espíritu. Pero ¿por qué decían esto? Porque para ellos era completamente increíble que una persona común, o sea, que una persona de carne y hueso, como lo era Jesucristo, porque Jesucristo vino en carne también, Él estaba en este mundo como usted y como yo, que una persona como Él pudiese hacer todas las cosas de las cuales se comentaban. Para ellos era algo completamente increíble. Y era más fácil pensar
que él era un ente espiritual, un tipo de fantasma. Lo que la palabra de Dios nos enseña, y en lo que nosotros acabamos de leer, es que Jesucristo tuvo sed. Tuvo sed como a usted y como a mí nos da sed. La diferencia entre la sed que sintió Jesucristo en ese entonces, en ese momento en la cruz, y la que usted y yo sentimos, es que Jesucristo estaba clavado en un madero. Y yo quiero que usted piense un momento en Jesucristo clavado en un madero. Su sangre está siendo derramada. Sus espaldas están completamente laceradas, abiertas por heridas por los azotes. Esa cantidad de sangre que fluye de su cuerpo científicamente lo va deshidratando. Posiblemente tuvo fiebre porque sus heridas estaban expuestas, estaban llenas de polvo, estaban infectadas. Así que lo más probable es que nuestro Señor tenía fiebre o sufrió de fiebres. Cuando yo leía un poco sobre esto, yo me daba cuenta que esa expresión, tengo sed, significaba mucho. Ya, nos mostraba a nosotros la parte humana de un Jesús. La parte humana de un Jesús que estaba siendo obediente, que no le importaba o que no le importó el dolor que podía o que iba a padecer. Créame, cuando Dios a nosotros nos dice que Él quiere hacer cosas grandes con nosotros, Él a nosotros nos dice, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Él nos muestra el final, pero nunca nos muestra el recorrido, porque lo más probable es que si Dios te muestra el recorrido, tú dices, no Señor, yo no hago eso. ¿A cuánto les ha pasado así? Si el Señor a nosotros nos indica el final y no nos dice cómo va a ser el camino, es porque Él sabe que nosotros somos seres humanos. Pues sabes una cosa, Jesucristo sí sabía que era necesario que su sangre se derramase, a diferencia nuestra, porque Jesucristo conocía la profecía y Él sabía que la profecía se debía cumplir en Él. Una diferencia muy grande, ¿verdad? Pero créeme que si yo sé todas las cosas que voy a padecer, lo más probable es que yo sea tentado a decir, no lo voy a hacer. Pero a Jesucristo le importó eso. ¿Por qué? Porque Él nos ama. El Señor nos ama. Y es por su misericordia que estamos aquí. Nosotros estamos en este sitio porque Él estuvo dispuesto a colgarse en un madero por ti y por mí. Y eso es más que suficiente para nosotros regocijarnos, para nosotros adorarlo, para nosotros bendecirlo. Es muy bonito que hoy día, Viernes Santo, muchas personas quizás fueron invitadas a este sitio por primera vez. Quizás nos están acompañando en esta tarde. Y pienso yo que en algún momento se hará un llamado. Pero ¿sabes algo? Todo lo que sucedió en ese madero fue cierto. Todo lo que sucedió en ese sitio fue cierto. Y todo eso estuvo dispuesto a padecerlo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque nos ama. Nosotros estamos aquí en este momento festejando su victoria. Estamos festejando su gloria. Y ¿sabes algo? Él estuvo dispuesto a compartir eso contigo y conmigo. Mira, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Recordamos que en el caso de Cristo, la última vez que había tomado agua fue la noche anterior, cuando compartió la última cena pascual con sus 12 discípulos. La última cena que Jesucristo comió fue la noche anterior con sus discípulos. Dice, eran ya cerca de las 12 del día cuando Él ya estaba colgado en ese madero y a Él no le habían dado agua. Y cuando Él estaba en ese lugar y expuso estas palabras, tengo sed, sucedieron dos cosas. Dice la palabra que los soldados que lo habían lacerado, golpeado y que lo habían clavado en la cruz, agarraron un hisopo con vinagre y se lo llevaron hasta la boca. Y trataron de mojar los labios para que él bebiera ese vinagre. Había una costumbre, yo estaba estudiando un poco, había una costumbre, mezclaban vinagre con hiel. ¿Para qué? Para que la persona crucificada se muriese más rápido y no sintiese dolor.
es decir, como que se dopase un poco, para que se le calmase. Y sabes algo, cuando el Señor Jesús sintió que lo que le estaban dando era vinagre, Él estuvo dispuesto a rechazar eso, no solamente porque el sabor era desagradable, porque Jesucristo quería estar consciente en la cruz. Jesucristo quería derramar su sangre consciente. Él decía, yo soy el que va a salvarlos a ellos. Ellos no entienden en este momento lo que está sucediendo, pero yo sí sé que es necesario que yo padezca y que yo sufra para que ellos sean salvos. Así que si tú estás aquí es porque Él estuvo consciente todo el tiempo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 40 y 48, no recuerdo muy bien, dice que además de que le dieron vinagre porque querían hacer eso, se estaban burlando de él. Como quizás se han burlado de ti muchas veces. Porque a veces las personas no entienden por qué padeces por seguir a Cristo. Y se burlan y dicen, mira, ¿qué haces siguiendo a ese Jesús si ni a ti te ayuda? Si no tiene poder para ayudarte. Pero nosotros sabemos que Jesús tiene poder para ayudarnos. Y sabemos que Él está con nosotros en medio de padecimientos y dolores. Él estuvo todo el tiempo dispuesto. Mira, este texto es un texto que tiene unas riquezas espirituales tremendas para nuestra vida. La muerte de Cristo, aunque fue similar a la de aquellos hombres, acuérdate que Jesús estaba colgado en el madero al lado de dos hombres, que ellos, según la ley de ese entonces, merecían morir crucificados. Dice que junto a Él habían dos hombres, ¿verdad? Cuando Cristo murió, lo hizo en nuestro lugar. En la cruz Él sufrió no solamente una muerte y sufrimientos físicos, sino que sufrió la paga infernal que nosotros deberíamos sufrir. Cristo llevaba sobre sus lomos la condenación del pecado de su pueblo. Él no solamente fue clavado para ser exhibido, para que tú y yo recordásemos esta fecha, él estuvo en una cruz. Esa no fue la función que cumplió Jesús cuando fue clavado en la cruz. Él sufrió todo eso que sufrió. ¿Para qué? Para que el castigo que tú y yo merecíamos, no lo mereciéramos, no lo viviéramos. El castigo que tú y yo merecíamos, no lo sufriéramos. Esa fue la función de Jesús en la cruz. Y yo creo que eso es suficiente para que tú en esta mañana, en esta tarde, le des un aplauso a Él. Amén. Y para terminar, la Escritura nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación, la cual nos trae paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. En la cruz Cristo, como el rico de la historia de Lázaro, se encontraba en tormentos y también sufrió sed. El rico, sufriendo en las llamas, exclamó diciendo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Jesús estuvo dispuesto a sufrir en la cruz por ti y por mí. Para concluir, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos nuestra riqueza espiritual. Siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos de su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre para que participásemos de su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para que los que le buscan nunca jamás tengan sed. Que el Señor les bendiga. Aleluya.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? La sexta palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 30. En realidad es una frase, son frases. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cada una de las frases que Jesús pronuncia estando en la cruz tiene un interlocutor definido. Si usted piensa en la primera, cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se dirige al Padre. En la segunda frase, el Señor Jesús se dirige al ladrón que se había arrepentido para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la tercera, el Señor Jesús habla con su discípulo amado, con Juan y con su madre. En la cuarta, vuelve a hablar con Dios en el cielo para decirle, ¿por qué me has desamparado? En la quinta, el Señor Jesús se dirige a sus verdugos para decirles, tengo sed. En la séptima, volverá a hablar con el Padre. Pero en la sexta, Él no tiene interlocutor definido. Es una expresión consumado es. Sería impersonal. ¿A quién se está dirigiendo? Y entonces tenemos que pensar que se está dirigiendo a Dios, a los hombres, al infierno, a la tierra, a todo lo que existe, para proclamar que Él es el vencedor de vencedores. Aleluya. Para decir que Él ha logrado la victoria. Esta frase ha sido llamada la frase de victoria. En el griego es una sola palabra y se traduce para nosotros con dos palabras, tetelestai, pero se traduce consumado es. Significa simplemente todo está cumplido. La obra está realizada. Ya la terminé. Jesús está a punto de morir, pero cuando Él exclama de esta manera, exclama diciendo, yo lo he logrado. Aleluya. Jesús lo logró por nosotros. ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que consumó Jesús? En primer lugar, Jesús cumplió la profecía. Toda profecía acerca del Mesías fue cumplida en la persona del Señor Jesucristo. Más de 300 profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Ningún ser humano puede presentar las credenciales que Jesús puede presentar como Hijo de Dios. De hecho, antes ha dicho, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Y Jesús estuvo en la cruz y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está cumpliendo el Salmo 22. Cuando dice, tengo sed, está cumpliendo Salmo 69, 21. Cuando le dan a beber vinagre, se está cumpliendo esa profecía. De hecho, en este día que Jesús fue crucificado, se cumplió Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él murió con los pecadores y sepultado fue con los ricos. Las profecías se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo y no hay nadie en toda la historia que pueda mostrar esa credencial. Aplaude al Rey de Gloria. Jesús es quien dijo ser el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea su nombre. Cualquier persona puede decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera puede mostrar las profecías cumplidas en su vida. Después de afirmar eso, quien afirme eso tendría que demostrar que las profecías, el Antiguo Testamento se cumplió en ellos. Solo Jesús pudo hacerlo. Cualquier persona puede decir, yo soy el Hijo de Dios. Y como alguien dijo, fue ante un sabio y le dijo, yo quiero ser como Jesús. Yo quisiera ser adorado como Jesús. Yo quisiera ser reconocido como Jesús. ¿Qué tengo que hacer?
Aquel sabio le dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es tener un conjunto de normas, de enseñanzas muy altas, de una ética muy elevada, de una moral que esté por encima de cualquier moral. Él dijo, yo puedo construir eso, un conjunto de dogmas, de enseñanzas, éticas y morales que sean altas. Dijo, bueno, eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo que tienes que hacer es que tú tienes que vivir por esas normas que tú mismo creaste. Tienes que sujetarte a ellas. No puedes faltar a ninguna de ellas. Él dijo, es un poco más difícil, pero yo lo voy a hacer. Y en tercer lugar, tú tienes que convencer a un grupo de personas que ellos deben vivir por esas normas que tú les estás enseñando. Y debes ser tan convincente que ellos deben estar dispuestos a vivir y a morir por tus enseñanzas. Él dijo, yo puedo hacer eso también. Eso es todo, no te falta algo más. Tienes que morir por tus enseñanzas. Tú tendrías que dar tu vida. Y cuando tú des tu vida, entonces, por eso él dijo, bueno, ya es un poco más difícil, pero con tal de yo quedar en la historia como una persona como Jesús, yo estaría listo a dar mi vida por mis enseñanzas. Con eso tengo. No, todavía te falta una cosa. Después tú tienes que resucitar y aparecer vivo delante de 500 personas. Y todos deben dar testimonio que te vieron. Y todos deben poder hablar y el testimonio de ellos debe ser un testimonio que nadie pueda controvertir. Y él dijo, pero eso nadie lo puede hacer. No, eso solo lo puede hacer Jesús, porque Él es el Hijo del Dios Altísimo. Solo en Jesús se cumplieron las profecías. Alguien debe aplaudir al Rey de Gloria esta tarde. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo las profecías están cumplidas. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo la ley está cumplida. La ley y los profetas fueron cumplidas en Jesús. Las demandas morales de Dios, las demandas más altas de la santidad de Dios, expresadas en los 10 mandamientos, expresadas en las exigencias de Dios que fueron entregadas al hombre y que por más que los hombres del Antiguo Testamento quisieron cumplirlos, todos fallaron en alguno de ellos. Los más nobles, los más altos, los más sabios, los más puros, en algún momento se equivocaron, en algún momento fallaron, pero Jesús cumplió plenamente la ley de Dios. Su obediencia fue una obediencia total, absoluta. Él pudo levantarse ante la gente y decir, si alguno de ustedes me redarguye de pecado, que lo haga. Yo no he mentido nunca, nunca adulteré, nunca maté, nunca hablé contra ninguno, nunca mis palabras fueron usadas para mal. Jesús obedeció plenamente la ley de Dios. Y cuando él dijo consumado es, lo que está diciendo es la ley está cumplida. Bendito el nombre de Dios. Permítame separarme un momento de mi exposición cristocéntrica para traerlo a algo que tiene que ver con usted y conmigo. Cuando Jesús cumplió la ley, lo que está diciendo, yo no solo morí por el pecado de ellos y yo pagué la deuda del pecado de ellos, pero además de pagar la deuda del pecado de ellos, yo les voy a encimar mi justicia, yo les voy a encimar mi obediencia, yo les voy a encimar mi santidad. Y así no solo nos libró del pecado, pero nos dio su justicia. No sé si me estoy explicando. En su obediencia, Dios ve tu obediencia. En su justicia, Dios ve tu justicia. Es como si tuvieras una gran deuda y fue pagada. Y después te dijeron, ya la deuda fue pagada, pero esa persona que te pagó la deuda tiene tanto dinero que te dejó un saldo altísimo. Es decir, te pagó la deuda y te encimó. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley. Y los que caminan en Cristo ya no están bajo la ley, están bajo la gracia del Dios del cielo. Alabado el nombre de Él. Consumada es la ley, cumplida están las demandas de Dios.
Hay mucho que decir, así que déjenme y trato de terminar con esto. Hay demasiado que decir. Jesús, cuando dice consumado es, está diciendo el sacrificio de mi vida ya fue entregado plenamente. Aleluya. Dios mío. Hay muchas formas de sacrificio en el Antiguo Testamento. Había uno en especial, un sacrificio que se ofrecía todo, tenía que ser consumado plenamente, era el holocausto. El primero, unos tenían que ver con el pecado, el holocausto tenía que ver con la consagración. El toro, el buey, la oveja tenía que ser consumida completamente en el altar del sacrificio. No quedaba nada de ella. Y Jesús en la cruz está mirando hacia atrás. Desde el día que fue concebido en el vientre de María, desde el día que nació en el establo, desde el día que creció como un niño, cuando se bautizó, cuando vivió como un ministro, como si fuera un rabino judío, cuando predicó la palabra, cuando anduvo de un lado para otro. Y Jesús está mirando hacia atrás y está diciendo ahora: Padre, el sacrificio de mi vida está consumado, te lo entrego pleno, no hay absolutamente nada que quede pendiente. Todos, cuando nos morimos, todos dejamos algo pendiente. Porque somos seres humanos, estamos limitados y algo nos va a quedar pendiente. A Jesús no le quedó nada pendiente. Su vida fue un sacrificio pleno, perfecto, completo, total, de obediencia y servicio al Padre. Nuestro Cristo es victorioso. Nuestro Cristo es Mesías, es santo y salió de la vida pleno. No se la quitaron, la entregó. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Dios les siga bendiciendo. Acabamos de escuchar las anteriores 6 palabras o frases agónicas de nuestro Señor Jesús. Frases que enmarcan cada una de ellas un mensaje, no solo para la sociedad de entonces, sino para cada uno de nosotros también el día de hoy. Cada una de estas palabras fueron dichas con un propósito. Cada una de ellas como un acto de cumplimiento profético. Cada una de ellas como una demostración de que el que estaba colgado en esa cruz, muriendo por ti y por mí, definitivamente era quien había dicho que era el Hijo de Dios. Ahora, en referencia a esas palabras desde la cruz, quiero unirme a lo que algunos autores han extraído de cada una de ellas, que les han considerado como deberes o aplicación a nuestras propias vidas. Y quiero, mientras las recordamos una vez más, veamos cómo podemos aplicarlos a nuestro ser, a nuestra vida el día de hoy. La primera palabra que debe ser un primer deber para cada uno de nosotros que decimos amar a Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra, como escuchamos, de perdón por nuestros pecados, pero también una palabra que nos compromete a ti y a mí como hijos de Dios a ser personas que extiendan el perdón a otros.
que así como fuimos perdonados, entendamos que Dios nos dejó en esta tierra, que Jesús nos dejó en esta tierra, para que aquellos que no le conozcan vean visible el perdón que Él otorga a través de nosotros como iglesia el día de hoy. Incluso cuando abusen de ti, incluso cuando de manera maligna te acusen o te causen dolor, debemos estar dispuestos a perdonar, porque todo eso sufrió nuestro Señor en la cruz del Calvario, y su frase fue: Señor, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo deber que sale o brota de la segunda frase o de la segunda palabra, se trata del deber de salvación y fe en Cristo. Él dijo al ladrón moribundo, como escuchamos: hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, si hoy tuviéramos que nosotros partir con el Señor, ¿podríamos tener la certeza de que estaremos con Jesús en el paraíso? Podemos decir hoy que tenemos o poseemos igual la fe, la devoción que tuvo ese hombre en uno de los costados de Jesús. Y entonces solo cuando sepamos que igual nosotros hemos reconocido nuestros pecados, podemos tener la seguridad que el día que tengamos que partir estaremos con el Señor en el paraíso. El tercer deber que sale de la tercera palabra lanzada por Jesús: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, nos enseña el deber del amor filial, como lo vimos, la preocupación por nuestro prójimo. Y Dios espera, Jesús espera que, entendiendo esta palabra, ningún cristiano debe carecer de ofrecer amor filial, de ofrecer cuidado y abnegación, no solo a su madre, a su padre, a sus parientes, sino, como nos enseñaba el pastor, a nuestro prójimo, a demostrar con nuestras acciones y con nuestro amor que Dios les ama de manera real el día de hoy. La cuarta palabra de Jesucristo nos enseña la angustia, pero también el cumplimiento de un plan, como nos dijeron. Como Jesús en medio de la angustia, debemos saber que todo hace parte de un plan perfecto de Dios para nosotros. Como Jesús, cuando se sintió separado, se sintió tal vez olvidado por causa de tus pecados y los míos delante del Padre, pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero se aferró al Padre, como quien se aferra a alguien cuando no se puede desprender, como cuando tú tomas las manos o las dos manos de una persona para pedir misericordia. Él quiere también que nosotros, cuando estemos en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, podamos aferrarnos del Señor y decirle: Dios mío, no me abandones. Que podamos entender que en Él está nuestra esperanza y que en Él está nuestra confianza. La quinta palabra, tengo sed, nos enseña a valorar altamente el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de Jesús, a pesar de su condición humana. Jesús venció en su condición de hombre, para que hoy tú y yo no tengamos excusas para no vencer en nuestra condición. Si Jesús pudo, tú y yo también podremos vencer. Si Él pudo, tú y yo tendremos la victoria. Y la sexta palabra que acabamos de escuchar, consumado es, nos enseña obediencia perfecta y plenitud de resultado. Hoy debemos pedirle al Señor que nos ayude a cumplir el propósito que Dios ha trazado con nuestra vida, y que un día, como el Señor Jesús, tú y yo podamos decirle: consumado es. Haz la obra de tu vida, obedece al Señor, ama y sirve de acuerdo a su voluntad, pero no descanses hasta que tú puedas decir como tu Señor: consumado es, he acabado la obra que me diste hacer. Es lo que Dios quiere. Y esta última palabra, Lucas 23:46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
La séptima palabra es una palabra de confianza. Confianza en la paternidad de Dios. Confianza de su asistencia en medio del dolor. Y confianza absoluta de nuestra morada final con el Padre. Jesús, al contemplar la obra encomendada por el Padre en obediencia, vuelve a retomar su diálogo con el Padre. Mi esposo acaba de decir que la sexta palabra es una palabra que no está claro a quién está dirigiéndose. Vamos a imaginarnos que en esos momentos el Señor nos los estaba diciendo a nosotros, se los estaba diciendo a las tinieblas, se los estaba diciendo al mundo entero. Pero en la séptima palabra parece que Jesús vuelve desde la cruz a fijar su mirada en el Padre. Nuevamente Él se dirige al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él había obedecido, Él había terminado todo, y por ese acto de obediencia la comunión como hijo estaba restaurada nuevamente con el Padre. Aleluya, porque no solo en ese momento Él estaba restaurando la comunión que había perdido momentáneamente por causa de nuestros pecados, sino que a través de su obra perfecta en la cruz estaba restaurando para ti, para mí, libre entrada a la presencia de Dios. Ya no teníamos que escondernos, ya no teníamos que sentirnos avergonzados. A partir de ese momento, tú y yo podemos levantar nuestras manos al cielo y acercarnos a su presencia y decirle: Padre, he aquí tu hija. Padre, he aquí tu hijo. Él restauró la relación de padre e hijo en la cruz del Calvario. Nuestro principal y gran consuelo en la obra de nuestro Señor es que Él nos restauró en nuestra condición de hijos de Dios. Mas a todos, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo hoy podemos decir: soy hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Pero también estas palabras nos hablan del gozarnos del excelso privilegio de confiar y descansar en Dios en todos los tiempos de peligro y aún de dolor de nuestra vida. Ante tanto dolor, Jesús pudo descansar en el fiel cuidado de su Padre. Al igual que Jesús, en nuestras tribulaciones, en nuestros tiempos de guerra, en nuestras batallas pesadas, podemos decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No estamos solos. Él mismo venció en la cruz y supo que solo en Dios podía descansar de la prueba que estaba viviendo, para que tú y yo hoy no nos desanimemos en medio de la prueba, para que cuando nuestras fuerzas parezcan que no dan a resistir más o no van a soportar más lo que estamos viviendo, tú puedas decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, ante la inminente hora de la muerte, Jesús confió su espíritu a quien durante 33 años de vida había sido su Dios, su Señor y su Padre. Hoy tú y yo podemos, como Jesús, recibir ayuda. No importa cuán agudo sea el sufrimiento que estemos enfrentando, y aún en la muerte podremos clamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso fue que el apóstol Pablo pudo exclamar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que los cristianos enterramos a nuestros familiares y amigos cristianos, no en desesperanza, no en temores, no en angustia. Los entregamos a la tierra con la certeza de que están con el Padre y que un día nos reuniremos para seguir adorando a quien tanto nos ha amado.
Nuestra principal fortaleza radica, iglesia, en ser verdaderamente hijos de Dios. Después que Jesús había pronunciado las palabras ante el Padre, nuestro Salvador estaba haciendo una entrega de cuentas y pudo mirar retrospectivamente esos 33 años vividos haciendo la voluntad del Padre en entrega absoluta. Ante ese momento no le quedaba algo más que entregar, ya no solo su esfuerzo, no solo su obediencia, sino su propio espíritu. Jesús le había entregado todo al Padre mientras vivió. Y ahora solo le restaba decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que esta sea nuestra consigna de principio a fin cada día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada día, en cada acción, en cada circunstancia, entreguemos nuestra vida, nuestro espíritu a nuestro Padre. Concluyo. Hoy hemos oído una vez más las palabras de agonía, pero también de amor, de plenitud, de alguien que sin merecer murió en una cruz por ti y por mí. ¿Qué haremos con ese amor tan grande? Solo hay dos opciones, amigo que me escuchas. O lo aceptas como tu Señor y serás su hijo, o continúas ignorando su sacrificio y viviendo de espaldas a Él, sin la seguridad que tuvo Jesús, que al morir pudo entregar su espíritu al Padre. Pero antes de poder decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es necesario decirle hoy a Jesús: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La iglesia está orando, por favor. La iglesia está orando. Bendito el nombre del Señor de gloria. En hora y media, en este lugar, 7 personas hemos intentado recorrer, tratar de exponer el pensamiento central de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. 7 frases que son como un testamento, como un legado de Jesús para la humanidad. Y como acaba de decir mi esposa, solo nos quedan 2 opciones. Solo hay 2 caminos. Aceptamos el amor de Dios manifestado en el sacrificio de Jesús, o permanecemos iguales, lo cual significaría rechazar a Jesús. Para poder morir y entregarle el alma, el espíritu al Señor, primero hay que entregarle la vida al Señor. Así que yo quiero, mientras la iglesia ora, hacer una invitación a todas las personas que están en este lugar, especialmente aquellos que vinieron por primera vez, que alguien te invitó para asistir a este evento y tú dijiste: bueno, esta es una semana religiosa en mi vida, voy a asistir. Y tú crees que estás aquí porque crees que viniste a un evento religioso. La verdad es que Dios usó ese pretexto para atraerte, porque te ama y quiere hablar a tu corazón y quiere darte la oportunidad de recibir a Jesús como el Salvador. ¿Cuántos de ustedes que nos visitan, que están aquí, tal vez han venido otras veces, dicen: pastor, yo les quiero dar mi vida a Jesús esta tarde? Levante su mano donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios bendiga a tantas personas. Dios los bendiga, aleluya. Ustedes pueden venir un momento aquí, por favor. Ustedes que levantaron sus manos, vengan, caminen hasta aquí, miren hacia donde estoy yo. Vengan, caminen, levántese de allí donde está.
venga hasta este lugar. Pastor, ¿y por qué no me hubieras dejado aquí donde yo estoy? ¿Por qué tengo que hacerlo público? Porque públicamente Jesús murió por nosotros. Jesús no se avergonzó de sufrir en la cruz en nuestro lugar. Camine hasta acá, ven a entregarle tu corazón a Jesús. Ven a entregarle tu corazón a Jesús. Aleluya. Ven a entregarle tu corazón a Jesús. Hay espacio. Camine hasta el frente. Usted, Dios lo trajo esta tarde a este lugar para escuchar el mensaje de salvación, para escuchar el mensaje del perdón, para recibir una herencia, un testamento. A los pecadores el perdón, al arrepentido la vida eterna, a los discípulos la comunión, al Padre su dolor, a sus captores y verdugos su sed, al universo su victoria y al Padre su espíritu. Este es el testamento en la cruz. Ven en esta hora, levántate. Ven a encontrarte con Jesús. Ven a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Ven a reconocer que Él es el Salvador. No se trata de una religión. No se trata de algo que hacemos cada año. Una semana en el año. Él ganó el derecho a gobernar tu vida. Él murió en tu lugar. Oren con ellos ahora. Oren con ellos. Oren con ellos. Mientras el grupo adora, oren con ellos. Díganle cómo orar. Díganle cómo orar a esta mujer. Díganle cómo orar a este joven. Alguien le dice cómo orar a este joven. A esta niña alguien le dice cómo orar, cómo expresarle a Dios el perdón, pedirle perdón. Vamos a estos hombres. Este es tu día para volver a Dios. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto, una oración que puedan definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Aleluya. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre, asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. De pie, iglesia. Toda la canción. Acompáñenlos. Acompáñenlos. Que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Adore la iglesia. Tal vez no sabes la letra, pero adóralo. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su hazaña no tiene. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado
Aleluya. Vamos, 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 vamos. Mi corazón entona la canción Dilo, dilo. para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte, al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte, al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el Nombre de Jesús. Adórale. el nombre de Jesús. Levanta las manos. Nombre sobre todo nombre. Levanta las manos. El nombre de Jesús. Él es el Señor. Él es el Rey de Gloria. Él es el soberano. Él es digno de alabanza. Él es digno de honor. Vamos, levanta las manos. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestras rebeliones Él las llevó. En la cruz del Calvario todo fue hecho. Él trajo una conquista, Él conquistó. Él logró la victoria. Él perdonó nuestros pecados y nos prometió la vida eterna. Y nos trajo a la comunión de la familia de Dios. Y Él trajo una comunión permanente, íntima, que jamás será rota, que jamás será quebrada. Y nunca más tendremos sed, aleluya, ni sed de Dios. Nunca más tendremos un vacío en el alma, porque Él lo llena todo, aleluya. Él sufrió la sed para que tú y yo no tengamos sed. El que dijo yo soy la fuente de vida. El que dijo yo soy el pan vivo, para que tengas en Él toda provisión. Adórale, adórale. A eso vinimos esta tarde, a adorarle, a reconocerle. El sermón de las 7 palabras es solo el pretexto para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es solo el pretexto para proclamar la obra del Señor. Es solo el pretexto para recordar que Él trae esperanza al hombre perdido en su pecado. Alabado el nombre de Dios. Adórenme. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Si alguno de ustedes está enfermo, ahora mismo, alce su mano, Dios le va a sanar. Ahora mismo. Si usted tiene a alguien enfermo en su casa, en una clínica, en este momento, use su celular. Es el único momento en el que permitimos usar el celular en nuestras reuniones. Use su celular, llame a quien esté cuidando al enfermo, llámelo ahora y dígale: en este instante van a orar por tu sanidad, van a orar por un milagro por ti, van a orar creyendo lo que la palabra de Dios dice, van a orar proclamando la obra de Jesús en el Calvario, van a orar creyendo que lo que Jesús hizo está completo, está consumado. Vamos, si usted logra hacer contacto, entonces me muestra su celular así, deje la llamada abierta y vamos a orar. Si usted está enfermo, levante la mano. Oramos. Padre, Isaías 53 dice que por la llaga de Cristo todos nosotros fuimos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tu palabra dice, Señor, que Él trae sanidad a nuestros cuerpos.
Y en este momento, Señor, tenemos nuestras manos en alto, diciendo: necesito un milagro, necesito ser sanado. Creo que tú puedes hacerlo. Creo que tú puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora. La obra de Jesús está completa. La obra de Jesús está completa. La obra de Jesús está completa. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Hay sanidad ahora. Hay sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Padre, ahora. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Toca los cuerpos. El cáncer desaparece. La leucemia desaparece. La diabetes desaparece. Quiste, fibroma, hernia, tumores desaparecen ahora. Artritis, reumatismo es sanado ahora. Sordera, Dios de gloria. Dificultades de audición, dificultades para ver. En el nombre de Jesús, los corazones, los pulmones, Dios mío, el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, Padre de gloria, el sistema óseo, el sistema muscular, toda enfermedad sistémica, ahora mismo es sanada por el poder de Dios. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Padre, extiende tu mano. Obra milagros, obra milagros. Estamos proclamando la obra de Jesús. Estamos proclamando la obra de Jesús. Estamos proclamando la obra de Jesús. La obra de Cristo se hace una realidad, Señor. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hay vida. Hay salud, Señor. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad tiene Esto que funciona irse. simple. Es un derecho. Escuche, por favor. Si hay médicos acá, su definición de enfermedad no va a ser la que voy a dar yo, porque yo la voy a dar desde el contexto bíblico y difiere. Pero bien, la enfermedad es un derecho que Satanás logró en la vida de los hombres. Desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano fue hecho perfecto y no fue hecho para enfermarse. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron, le traspasaron, le hipotecaron su sanidad a Satanás y al pecado. Y entonces la enfermedad es un producto de la condición caída del ser humano. Luego, por supuesto, eso tiene todas las explicaciones físicas y científicas que ustedes conocen, los médicos conocen. Así se explica desde el mundo físico, desde el punto de vista teológico, se explica como que nace como un derecho que los hombres le entregamos a Satanás. Cuando Cristo vino al mundo, cuando Él murió, entonces Él nos recuperó el derecho para estar sanos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces esto es un asunto, en el mundo espiritual, esto es un asunto legal. Alabado el nombre de Dios. Y creemos que ya usted tiene el derecho por lo que Cristo hizo. Y usted es libre y sano ahora. Ahora solo dele gracias a Dios. Vamos a irnos cantando, danzando, celebrando al Señor. Amén. Celebrando porque estamos con gozo de lo que Jesús hizo por nosotros. Listos a celebrar. Los esperamos el domingo.